Hola, hola amigos, bienvenidos al día 25 de nuestro club de lectura, en el que estamos analizando el libro Deja de ser tú por Joe Dispenza. Nos encontramos en el tema de la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas. Una segunda definición de meditación es el autocultivarse. Además de su significado tibetano, meditar en sánscrito significa autocultivarse. Esta definición me gusta en especial por las posibilidades metafóricas que ofrece, ya que se puede comparar, por ejemplo, con la jardinería o la agricultura. Cuando cultivamos un campo, sacamos la tierra apelmazada que ha estado en el barbecho y la removemos con una pala o con una herramienta. Añadimos tierra y los nutrientes nuevos para que las semillas germinen y los retoños arraigan con más facilidad. Para cultivar la tierra también es necesario arrancar las plantas de la temporada anterior, ocuparse de las malas hierbas que crecen en la superficie pasando un rastrillo. Las plantas de la temporada anterior representan tus creaciones pasadas, derivadas de pensamientos, acciones y emociones que definen tu antiguo yo al que te has acostumbrado. Las malas hierbas simbolizan las actitudes arraigadas, ideas o percepciones que tienes sobre ti que están socavando a nivel subconsciente tus esfuerzos y que no has advertido por estar demasiado distraído en otras cosas. Y las piedras representan las numerosas capas de obstáculos y las limitaciones personales que con el tiempo salen a la superficie y te impiden crecer. Debes ocuparte de todo ello para preparar un espacio en que plantar un jardín en tu mente, ya que si plantas un jardín o un huerto sin preparar la tierra, te dará muy poco fruto. Espero que a esas alturas entiendas que es imposible crear un nuevo futuro si sigues arraigado en el pasado. Tienes que limpiar los restos del antiguo jardín de la mente antes de cultivar uno nuevo. Al sembrar las semillas de nuevos pensamientos, conductas, emociones que han creado una nueva vida. Otra cosa importante es asegurarte de no hacerlo al tuntún. No se trata de dejar crecer plantas silvestres que difundan las semillas al azar y de las que muy pocas fructifican. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia, saber cuándo labrar la tierra, cuándo sembrar, qué plantar, cómo cada una de las plantas escogidas crecerá en armonía con otras plantas, cuánta agua y abono necesitan y otros detalles parecidos. Planear y preparar el terreno es esencial para alcanzar la meta que te has fijado. Requiere tu atención plena diaria. De igual modo, cuando hablo de alguien que cultiva un tema que le interesa, me estoy refiriendo a investigar a fondo este campo. Una persona cultivada también es alguien con un caudal de conocimiento y experiencias que ha elegido cuidadosamente a quien quiere exponerse. Nada de esto es fruto del azar, sino de un continuo esfuerzo. Cuando cultivas algo, estás intentando controlarlo. Y esto es lo que necesitas cuando cambias cualquier parte de ti. En lugar de dejar que la vida siga su curso, intervienes en él y les das los pasos para reducir la posibilidad de fracasar. Haces todo este esfuerzo para cosechar frutos. Cuando cultivas una nueva personalidad mediante meditación, el gran fruto que deseas obtener es una realidad nueva. Crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Las manifestaciones que produces en el jardín de tu mente son como las cosechas que crecen de la tierra. Cuídala bien. El proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente. En resumen, el proceso meditativo consiste en dejar el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. Es desprenderte de tu mente y crear una nueva, en eliminar algunas conexiones sinápticas y generar otras, en desmemorizar las emociones pasadas y preparar el cuerpo para una mente y unas emociones nuevas, y en dejar atrás el pasado y crear un nuevo futuro. Vamos a analizar más detenidamente varios elementos de este proceso. Como es natural, para evitar que un pensamiento o sentimiento que no quieres tener te pase desapercibido, debes desarrollar las poderosas aptitudes de la observación y la concentración.
Los humanos tenemos una capacidad limitada de concentración y de asimilación de estímulos, pero podemos mejorar mucho el estado inconsciente en el que solemos vivir. Modelo biológico del cambio. Pasado conocido. Desaprender, cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, eliminar conexiones sinápticas, desactivar y desconectar, desmemorizar una emoción en el cuerpo, desprenderte de tu mente, conocer tu antiguo yo, desprogramar, vivir en el pasado, energía antigua. Futuro nuevo. Reaprender, reinventarte, generar nuevas conexiones, activar y conectar, condicionar al cuerpo a una nueva mente o emoción, crear una nueva mente, conocer el nuevo yo, reprogramar, crear un futuro nuevo, energía nueva. Figura 8A. El modelo biológico del cambio implica transformar el pasado conocido en un nuevo futuro. Para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, te aconsejo que elijas un rasgo de la personalidad, una tendencia o una característica y te fijes solamente en el aspecto de tu antiguo yo que quieres cambiar. Por ejemplo, puedes preguntarte, cuando me enfado, ¿cuáles son mis pautas mentales? ¿Qué les digo a los demás y a mí? ¿Cómo actúo? ¿Qué otras emociones provocan mi enojo? ¿Qué efecto me produce en el cuerpo? ¿Cómo puedo saber lo que me hace enojar? ¿Cómo puedo cambiar mi reacción? El proceso de cambiar exige primero desaprender y después aprender. Lo segundo es una función cerebral de activar y conectar, y lo primero consiste en eliminar algunos circuitos. Cuando dejas de pensar como siempre, cuando controlas las habituaciones y dejas de hacer adicciones emocionales, empiezas a eliminar neurológicamente al antiguo yo. Y si cada conexión entre las células nerviosas constituye un recuerdo, en tal caso, al desmantelar esos circuitos, también desaparecen los recuerdos de tu antiguo yo. Y cuando pienses en la vida que llevas y en cómo era, te parecerá como si fuera otra vida. ¿Dónde están ahora almacenados estos recuerdos? ¿Los habrás entregado al alma como sabiduría? Cuando al prestarles atención dejas de tener estos pensamientos y sentimientos que envían estas señales particulares al cuerpo, la energía liberada de esas emociones limitadoras regresa al campo cuántico. Ahora dispones de energía para diseñar y crear un nuevo diseño. Cuando usamos la meditación para cambiar, cuando nos volvemos conscientes y atentos, llegamos a conocernos y estamos dispuestos a hacer lo que es necesario para eliminar los rasgos negativos de nuestra personalidad y cultivar los positivos. Estamos haciendo lo que los místicos han estado llevando a cabo durante siglos. Aunque trate el cambio desde una perspectiva biológica, los místicos también lo hicieron. La única diferencia es que ellos utilizan otra terminología para describir el proceso. Pero el resultado final es el mismo: abandonar la adicción al cuerpo, al entorno y al tiempo. Solo podremos cambiar cuando nos distanciemos de ellos. Es al pensar más allá de los tres grandes cuando nos independizamos de ellos y volvemos a tener el control sobre nuestros pensamientos y sentimientos a diario. Durante demasiado tiempo hemos estado viviendo en programas inconscientes que nos han estado controlando. La meditación nos permite volver a hacernos con el control. Lo primero que debemos hacer es ser conscientes de estas respuestas programadas. Es fundamental advertir cuándo y cómo surgen. Cuando tomas conciencia de tus aspectos inconscientes, empiezas a cerrar el vacío entre quien aparentas ser y quién eres. Las ondas del futuro. Dado que el conocimiento es, como hemos visto, el precursor de la experiencia, tener los conocimientos básicos de lo que ocurre en el cerebro durante la meditación es muy útil cuando empieces a aprender y a experimentar el proceso meditativo que encontrarás en la tercera parte. Seguramente ya sabes que el cerebro tiene una naturaleza electroquímica. Cuando las células nerviosas se activan, se intercambian cargas eléctricas que generan campos electromagnéticos, como la diversa actividad eléctrica del cerebro se puede medir. Estos efectos nos proporcionan una información importante sobre lo que estamos pensando, sintiendo, aprendiendo, soñando y creando, y cómo procesamos la información. La técnica más común empleada por los científicos para registrar los cambios en la actividad eléctrica cerebral es la electroencefalograma, EEG.
Las investigaciones han descubierto una gran variedad de frecuencias de ondas cerebrales en los humanos, que abarcan desde los bajísimos niveles de actividad registrados en el sueño profundo, ondas delta, el estado crepuscular entre el sueño profundo y el estado de vigilia, ondas zeta, y el estado creativo e imaginativo, ondas alfa, hasta las frecuencias superiores registradas durante los pensamientos conscientes, ondas beta, y la frecuencia más alta, ondas gamma, vistas en los estados elevados de conciencia. Para ayudarte a comprender mejor tu viaje a la meditación, te explicaré por encima cómo cada uno de estos estados se relaciona contigo. En cuanto los conozcas, reconocerás mejor cuando las ondas cerebrales que transmites indican que el ego está intentando en vano cambiar al ego. Por Dios, he vivido en este estado muchas veces. Y cuando tu estado de onda es el terreno ideal para un verdadero cambio, conforme los niños crecen, las frecuencias predominantes en su cerebro progresan de delta a zeta, luego a alfa y después a beta. Nuestra tarea en la meditación es volvernos como un niño, pasando de beta a alfa, para proteger a zeta y el experto o místico después a delta. Entender la progresión de los cambios de las ondas cerebrales durante el desarrollo humano ayuda a desmitificar el proceso de la experiencia meditativa. La evolución de las ondas cerebrales en los niños de la mente subconsciente a la consciente. Delta. Desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, el cerebro humano funciona sobre todo con ondas cerebrales de menor frecuencia, de 0,5 a 4 ciclos por segundo. Este rango de actividad electromagnética se conoce como ondas delta. Los adultos durante el sueño profundo se encuentran en el delta, lo cual explica por qué los recién nacidos normalmente no pueden estar despiertos durante más de varios minutos seguidos, y por qué los bebés pueden dormir incluso con los ojos abiertos. Cuando los niños de 1 año están despiertos, se encuentran la mayor parte del tiempo en delta, porque funcionan sobre todo desde el subconsciente. Apenas corrigen, censuran o juzgan la información recibida del mundo exterior. A esta edad, la actividad del cerebro pensante, la neocorteza o la mente consciente es muy baja. Z, de 2 a 5 o 6 años. Los niños empiezan a manifestar unas pautas del EEG un poco más altas. Las frecuencias de las ondas Z son de 4 a 8 ciclos por segundo. Los niños que funcionan en Z viven en un estado similar al del trance y están conectados sobre todo a su mundo interior. Viven en el reino de lo abstracto y de la imaginación y muestran pocos matices de pensamiento crítico y racional. Por esta razón, los niños pequeños tienden a aceptar lo que se les dice, como por ejemplo, Papá Noel es real. A esta edad les impacta mucho frases como las siguientes: los niños mayorcitos no lloran. Las niñas buenas están calladitas. Tu hermana es más lista que tú. Si pasas frío, cogerás un resfriado. Esta clase de afirmaciones van directamente al subconsciente, porque los estados de ondas cerebrales lentas son el reino del subconsciente. ¿Lo pillas? Alfa. De 5 a 8 años, las ondas cerebrales se vuelven a cambiar a una frecuencia alfa de 8 a 13 ciclos por segundo. En esta etapa de desarrollo infantil empieza a formarse la mente analítica que permite interpretar y extraer conclusiones sobre las leyes de la vida exterior. Al mismo tiempo, el mundo interior de la imaginación tiende a ser tan real como el mundo exterior de la realidad. Los niños de este grupo de edad suelen tener un pie en cada mundo. Por eso les gustan tanto los juguetes de roles. Por ejemplo, si le pides a un niño que haga de delfín nadando en el mar, o que se convierta en un copo de nieve arrastrado por el viento, o un superhéroe yendo a rescatar a alguien, al cabo de horas seguirá metido en el papel. Pero si le pides a un adulto que haga lo mismo, bueno, ya sabes lo que te responderá. Beta, de 8 a 12 años y en adelante. La actividad cerebral aumenta incluso a frecuencias más altas en la adultez y van aumentando en diversos grados. Representan el pensamiento analítico. Después de los 12 años, la puerta entra a la mente consciente y subconsciente suele cerrarse. Las ondas beta se dividen en bajas, medias y altas.
Conforme los niños se acercan a la adolescencia, pasan de las ondas beta de rango bajo a las ondas de rango medio y alto, como se aprecia en la mayoría de adultos. La evolución de las ondas cerebrales, figura 8b. Progresión de la evolución en las ondas delta en la infancia a las ondas beta en adultez. Observa la diferencia entre las tres variedades de ondas. Beta alta es el doble de alta de la media. Ondas delta de 5 a 4 ciclos por segundo, ondas zeta de 4 a 8 ciclos por segundo, ondas alfa de 8 a 13 ciclos por segundo, ondas beta baja de 13 a 15 ciclos por segundo, ondas beta medias de 16 a 22 ciclos por segundo, ondas beta altas de 22 a 50 ciclos por segundo. Resumen de los estados de ondas cerebrales en los adultos. Beta, si estás leyendo este capítulo seguramente estarás en el estado de vigilia habitual de la actividad de las ondas beta. Tu cerebro está procesando la información sensorial e intentando crear un significado entre el mundo exterior y el mundo interior. Mientras estás leyendo el contenido del libro, tal vez sientas el peso de tu cuerpo sobre la silla, oigas la música de fondo, alces los ojos y mires por la ventana. Toda esa información está siendo procesada por la neocorteza pensante. Alfa. Imagínate ahora que cierras los ojos. El 80% de la información sensorial procede de la vista y miras en tu interior. Como has reducido mucho la información del entorno, entra menos información en el sistema nervioso. Tus ondas cerebrales se vuelven lentas y entras en estado alfa. Te relajas. Te preocupas menos por elementos del mundo exterior y empiezas a fijarte en el mundo interior. Tiendes a pensar y analizar menos. En alfa, el cerebro se halla en un ligero estado meditativo. Cuando practiques la meditación, al llegar a la tercera parte de este libro, entrarás en un estado alfa incluso más profundo. En la vida cotidiana, el cerebro pasa a un estado alfa sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo algo nuevo en una conferencia, por lo general el cerebro funciona en una banda baja o media de ondas beta. Estás escuchando el mensaje y analizando los conceptos presentados, pero cuando has oído lo suficiente o te gusta algo muy interesante aplicable a ti, haces una pausa y tu cerebro pasa a un estado alfa, porque esta información se está grabando en la materia gris. Y mientras miras el vacío absorto de tus pensamientos, estás haciendo que estos sean más reales que el mundo exterior. El lóbulo frontal instala entonces la información de la arquitectura cerebral y como por arte de magia puedes recordar lo que acabas de aprender. Onda zeta. En los adultos, las ondas zeta surgen en el estado crepuscular o en el estado de lucidez, en el que estamos medio despiertos y medio dormidos. La mente consciente está despierta y el cuerpo medio dormido. En este estado en el que una hipnoterapeuta puede acceder al subconsciente. En zeta es cuanto más programables somos porque no hay ningún velo entre la mente consciente y el subconsciente. Delta. Para la mayoría de nosotros las ondas delta representan el sueño profundo. En este reino hay muy poca actividad consciente y el cuerpo se está renovando. Como este resumen demuestra, al pasar de un estado de ondas cerebrales más lentas, nos sumergimos más en el mundo interior del subconsciente. Lo contrario también es cierto. A medida que pasamos a estados de ondas cerebrales más altas, más conscientes, nos volvemos y más nos concentramos en el mundo exterior. A base de práctica empezarás a conocer estos terrenos de la mente. Si persistes en ello, llegarás a advertir la sensación que te produce cada patrón de ondas cerebrales. Sabrás que cuando estás analizando o pensando algo demasiado, te encuentras en beta. Advertirás cuando no estás presente en la vida porque estás pasando de las emociones del pasado a intentar prever el futuro conocido. También notarás cuando estás en alfa o zeta porque sentirás su coherencia. Con el tiempo sabrás cuando estás allí y cuando no lo estás.
Ondas cerebrales, figura 8C. Comparación de distintos patrones de ondas cerebrales en adultos. Hola, hola, bienvenidos al día 25 de nuestro club de lectura y hoy seguimos profundizando en este maravilloso libro Deja de ser tú de Joe Dispenza. Y entramos en un tema que es complicado, para mí un poquito difícil, que es la meditación. Ya lo estuvimos leyendo en la lectura pasada, pero hoy se continúa explicando. El autor nos habla de algo muy interesante, que es otro significado de meditación, que es el autocultivarse. Y me encanta esta idea porque es como tener un jardín interior. Imagina que tu mente y tu corazón son esa tierra fértil. Si tú no eliges qué sembrar, ¿qué crees que pasará? Exactamente, crecerán hierbas malas, pensamientos negativos, hábitos automáticos o emociones tóxicas. Pero cuando decides sembrar conscientemente pensamientos positivos, emociones que te construyen y hábitos que te acercan a tu mejor versión, entonces empiezas a cultivar un jardín lleno de vida. Y fíjate qué interesante, un buen agricultor no deja nada al azar. Sabe cuándo arar la tierra, cuándo regar, cuándo quitar las piedras, y lo mismo pasa con nosotros. Si queremos tener salud, necesitamos cuidar qué comemos, cómo dormimos, incluso qué pensamientos dejamos entrar a nuestra mente. Si queremos tener paz, necesitamos elegir conscientemente a qué conversaciones, personas y contenidos nos exponemos. Porque, como dice el libro, una persona cultivada no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo diario. Y aquí entra la meditación, ya que vemos que nos explican que meditar no es algo místico que algunos iluminados logran. Meditar es justamente un proceso de limpiar esta tierra, de sacar mala hierba, de observar qué hay dentro de nosotros y decidir qué queremos conservar y qué queremos arrancar. Cuando cerramos los ojos y nos damos un espacio para respirar y mirar hacia adentro, estamos preparando nuestro terreno interior para que florezca algo nuevo. Ahora piensa esto. Cuando cultivas un jardín, ¿qué pasa si no lo cuidas, si no lo riegas, si no lo atiendes, si no lo vigilas? Pues nada bueno crecerá allí. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Muchas personas quieren cosechar salud, pero siguen sembrando malos hábitos. Quieren amor, pero siguen regando amargura, la prosperidad, pero cultivan pensamientos de escasez. El cambio no llega por sí solo, sino que hay que aprender a cultivarlo. Me gusta mucho que Joe Dispenza dice, crear una mente nueva es como cultivar un jardín. Y aquí te pregunto, ¿qué jardín estás cultivando tú? ¿Estás cultivando paz o ansiedad? ¿Estás sembrando gratitud o queja? ¿Estás alimentando amor o resentimiento? Porque la gran recompensa de todo este esfuerzo y de todo este autocultivo no es solamente sentirnos bien en el presente, sino obtener una nueva mentalidad. Al cambiar tu manera de pensar y sentir, cambias tu manera de vivir y esa es la cosecha más grande. Una vida plena en equilibrio con propósito. Quiero también que nos enfoquemos en dos estados muy importantes de la vida adulta, que son las ondas beta y las ondas alfa. Y seguramente mientras escuchas en este momento, tu cerebro se encuentra en un estado beta. Este es el estado más común de vigilia, donde nuestra mente está alerta, procesando información, comparando lo que vemos afuera con lo que sentimos adentro. Por ejemplo, quizás estás escuchando mi voz, pero también percibes ruidos de fondo, tu cuerpo en una silla, en un sillón o incluso en la cama. Tal vez pienses en lo que harás más tarde o en las responsabilidades del día. Y todo eso es actividad beta, una mente atenta, analítica y ocupada. Y no está mal estar en beta, de hecho lo necesitamos. Gracias a estas ondas podemos trabajar, tomar decisiones, aprender y mantenernos funcionales en nuestro día a día. Sin embargo, cuando permanecemos demasiado tiempo en beta, sobre todo en la franja de beta alta, la mente puede sobrecargarse. Ahí es cuando aparece el estrés excesivo, la ansiedad, la sensación de estar saturados y de que la cabeza no para. Ahora bien, el contraste son las ondas alfa.
En ese estado aparece cuando nosotros reducimos la cantidad de estímulos del exterior. Por ejemplo, al cerrar los ojos, ya estamos bloqueando el 80% de la información que entra a nuestro cerebro, porque la vista es la vía más demandante. En ese momento, el cerebro empieza a bajar tu velocidad y tú te relajas. Entras en un estado más ligero, casi como si dieras un descanso a tu mente. Las ondas alfa son muy valiosas porque te permiten desconectarte un poco del ruido de afuera y conectar más con tu mundo interior. En ese momento en el que respiras profundo, meditas horas o simplemente disfrutas de una caminata sin mirar el celular, en alfa te preocupas menos por el entorno y empezarás a observar más lo que pasa en tu interior, pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Si solo vivimos en beta, acabamos con tensión, cansancio y a la larga problemas físicos relacionados con exceso de estrés. En cambio, si aprendemos a entrar en alfa de manera intencional a través de meditación, respiración consciente, lectura tranquila, oración o actividades creativas como pintar o escuchar música, le damos a nuestro cerebro un respiro y ese descanso no solo mejora la mente, sino que también fortalece el sistema inmunológico, regula nuestras emociones y nos ayuda a tomar decisiones más claras. En resumen, amigos, estas ondas son necesarias para actuar en el mundo, pero las ondas alfa son necesarias para renovarnos y volver a nuestro centro. Y como ya se habrán dado cuenta, amigos, hoy la lectura nos habla de un tema interesante pero técnico, que fueron estas ondas cerebrales. Y a veces este tipo de información suena complicada, pero vale la pena repasarla y leerla varias veces, porque poco a poco vamos a comprender cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo en distintos estados de conciencia. Por ejemplo, las ondas Z en los adultos aparecen en lo que se llama un estado crepuscular. Como ya vimos, es decir, ese momento en el que no estamos del todo despiertos, pero tampoco dormidos por completo. La mente consciente todavía está activa, pero el cuerpo ya empieza a relajarse casi medio dormido. En ese estado somos muy receptivos porque la barrera entre la mente consciente y el subconsciente se vuelve muy delgada. Por eso algunos terapeutas lo utilizan para acceder a la mente profunda y ayudar en procesos de sanación o en cambios de hábitos. En otras palabras, es un estado en el que somos más programables porque lo que se introduce en nuestra mente llega más directo. Las ondas delta, por otro lado, representan el sueño profundo. Aquí casi no hay actividad consciente, el cuerpo descansa, se renueva y repara. Es un estado vital para nuestra salud física y emocional, porque mientras estamos en delta, se liberan hormonas que ayudan a la regeneración y se consolidan procesos internos. Así nuestro sistema nervioso encuentra el equilibrio. Y aunque en delta no somos conscientes, este estado es indispensable para la vida y el bienestar. Lo importante de conocer estas ondas no es solo lo técnico, sino lo práctico. Aprender a observarnos. Cuando estás medio despierto y medio dormido, quizás justo antes de conciliar el sueño o al despertar, puedes notar que las ideas fluyen de manera distinta, son profundas e intuitivas. Y eso es el reflejo de las ondas Z. Y disfrutas más tu sueño reparador. Al levantarte con energía, ahí sabrás que tu cuerpo realmente entró en delta. La invitación es que no lo veamos como una teoría difícil, sino como una herramienta para conocernos mejor. Y recuerden que si practicamos estar atentos a estos estados, podemos aprovecharnos y usar el estado Z para introducir pensamientos positivos y valorar el delta como un recordatorio de que el descanso es tan necesario como la acción. Muy bien, amigos, entonces hasta aquí queda nuestro día 25. Los veo mañana en el día 26 de nuestro club de lectura. Saludos.